Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Quién fue el poeta Julio Flores? ¿Por qué es importante para las letras colombianas y, en general, latinoamericanas, a más de 100 años de su fallecimiento? ¿Por qué es importante fijarnos en las características de estos poetas de antaño y descubrir que tienen una relación muy próxima, muy cercana a nosotros? Porque hay cosas que no cambian en los tiempos y hay temas universales que trató Julio Flores que siguen siendo permanentes. Vamos a conversar un poco sobre esto, no sin antes recordar que yo soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Julio Flores es un poeta con un reconocimiento nacional, no es el poeta colombiano más reconocido, pero no por ello es el menos importante. Como decía, Julio Flores fue un poeta que recogió o es un exponente del romanticismo tardío, romanticismo iniciado en Alemania con Goethe y Schiller, y es un poeta que se caracterizó tanto por su espontaneidad, sentimiento, intuición, su agudeza intelectual a la hora de formular, por decirlo así, la poesía, combinado además con una sensibilidad y una destreza poéticas. De hecho, Julio Flores nace un poco a mediados de la segunda mitad del siglo XIX, muere a principios del siglo XX, nace en 1867, muere en 1923. Es un hombre con una vida fascinante, pese a que, a diferencia de otros poetas de su tiempo, no pudo terminar completamente su instrucción formal en la escuela o en el colegio, debido a las guerras civiles tan constantes que había en ese momento en el país. De todas formas, eso no le impidió codearse con los mejores poetas, tanto colombianos, y también conocer figuras importantísimas en el extranjero. Entonces Julio Flores, primero que todo, también fue muy marcado, muy señalado por ciertas amistades poéticas que tuvo y por su propio estilo de vida, que era un estilo de vida que rompía con el canon de la sociedad pacata, ultraconservadora, propia del siglo XIX, en la cual fue anatematizado, fue señalado por las instituciones eclesiásticas como un blasfemo, como un apóstata. Realmente no gozó de esa buena mirada del espectro conservador de la sociedad. Conoció figuras importantes, por ejemplo Candelario Beso, que lo tuvimos aquí en el canal, de pues quien fue negro, pobre y poeta, y también cuestionaba la sociedad de su tiempo. De hecho, a los 17 años, una de los versos que pronuncia Julio Flores después del suicidio de Candelario Beso, pues en su sepelio, digamos que también comenzó allí a catapultarse de alguna forma a la fama. Fue una fama que sí disfrutó, pero no siempre, o no, por decirlo así, sobre todo los mayores reconocimientos a su obra fueron de manera tardía. ¿Por qué? Porque por eso que estábamos conversando, como había sido tan criticado por buena parte de la sociedad, entonces él tuvo de alguna forma que abrirse camino, ¿cierto? Buscar nuevos horizontes. De hecho, fundó uno de los movimientos, pues, por así decirlo, más allá de un movimiento, una de las tertulias, digámoslo así, para ser más precisos, más importantes, que fue la Gruta Simbólica, que tuvo 70 miembros, que funcionó desde 1900 hasta 1903. Hay que tener en cuenta que había mucha inseguridad, había inestabilidad política debido a las guerras civiles y a lo, como habíamos dicho, lo tan convulso que era la época. Entonces digamos que esta Gruta Simbólica se parecía mucho a lo que sucedió con los poetas malditos franceses, también en el siglo XIX. Era un lugar bohemio, era un lugar donde habían conductas que la sociedad de esa época catalogaba como vicios. De alguna manera, por eso decían que fue incluso Julio Flores señalado como sacrílego. Después él tuvo la oportunidad de salir del país. De hecho,
uno de los presidentes de Colombia lo nombró, le dio el general Reyes, le dio un cargo diplomático, de allí pudo estar en España, pudo también entonces conocer a diferentes figuras literarias, tanto españolas como latinoamericanas, como Rubén Darío, como Amado Nervo, como la española Emilia Pardo Bazán. Es decir, que fue un hombre al que no le faltó, digámoslo así, ese roce internacional y esa cercanía con otros grandes poetas de su tiempo. De todas maneras, él regresa, se margina de alguna forma de la vida pública. De hecho, él nace en el interior del país, pero se va a un lugar, un pueblo muy pequeño llamado Usiacurí. Hoy en día allí funciona una casa museo en homenaje a Julio Flores. Yo tuve la oportunidad de estar allí, pues hace años, no sé si todavía estaba funcionando. Y allí conoce pues a la que sería su esposa, la cual le llevaba muchos años, lo que no era digámoslo así, tan infrecuente a principios del siglo XX. Eh, Lamentablemente al final ya de su vida se vio afectado por un cáncer muy agresivo, ¿cierto? Una forma pues de cáncer o melanoma que de alguna forma le dificultó el habla, y también por la misma situación política, porque él era del Partido Liberal y el partido contrario, el Partido Conservador, de alguna forma que en ese momento tenía un maridaje, y no solamente el Partido Conservador, en general el Estado con la Iglesia Católica, pues como sucedió en muchos países también de la región, de alguna forma comenzaron a presionarlo, porque él tenía un estilo de vida que para la época era escandaloso. Vivía con una mujer, tenía 5 hijos, pero no estaba casado, ni los hijos ni los niños bautizados. Entonces, de alguna forma, él, poco antes, él muere en 1923, en noviembre de 1922, él accede a casarse, a confesarse, a comulgar, a bautizar a los hijos, y la sociedad, digamos que se conmovió por eso, de alguna forma promovió su coronación como un poeta nacional, y reconciliado pues con, no digámoslo así porque él haya renunciado a sus principios, sino por la misma presión de la situación. Entonces, digámoslo así, que se reconcilió un poco con el establecimiento. De hecho, Ausiacurí, ese pueblito, fueron grandes personalidades del gobierno, la sociedad y la cultura, para poder, digámoslo así, estar en ese acto. Entonces, digamos que casi al final de su vida y ya en la enfermedad, digamos que él obtiene todo ese reconocimiento, que esa tensión con la sociedad reaccionaria, integrista de su momento le había impedido. Entonces ya eso es una lección de vida. Es muy interesante y ustedes pueden buscar mucha más información de él. Entre sus principales poemas, los más conocidos, está La araña. De hecho, hay gente que compara la araña de Julio Flores con el cuerpo de Allan Poe, y tendrán seguramente algunas resonancias sin decir que haya habido una influencia de Edgar Allan Poe sobre Julio Flores. Pero es interesante. Vamos a leer el que vamos a leer el día de hoy. Es Mis Flores Negras o Flores Negras, un poema escrito en 1903. Antes de leerlo, también hay que decir que durante su juventud él gozó de una gran aceptación en los círculos femeninos. Es decir, era un hombre pues que de alguna manera conquistaba o de alguna forma se ganaba la simpatía de las mujeres. Sin embargo, como la época tenía unos cánones mucho más rígidos, y también él por su propia formación, pese a ser un hombre tan liberal en algunos aspectos, tuvo solamente unas relaciones pero que no trascendieron, es lo que les comentaba. Él inclusive se había, digámoslo así, como se decía en esa época, vivía en unión libre, o se había mancebado ya cuando él tenía 42 años, que fue con esta muchacha que conoció allá en Usiacurí. Todo esto porque lo vamos a ver ahora de alguna forma reflejado en el poema. Mis flores negras. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de sueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras.
Ellas son mis dolores, capullos hechos, los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces, cual los helechos, en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, son tus pérfidas frases y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrasadores, en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías, mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegras. Son por eso tan negras como las noches, de los gélidos polos mis flores negras. Guarda, pues, este triste, débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis hondas melancolías. Este es el poema de Flores Negras y como vemos es tremendamente actual porque podemos entender que habla del rompimiento, habla de la distancia, habla de la muerte simbolizada en las flores, pues que en ese momento e inclusive aún hoy eran un símbolo o se convierten en un símbolo de promesa, de amor, de alegría vibrante, pero aquí ya están marchitas y no por eso dejan de tener una belleza y de guardar una importancia. También la musicalidad es excelente en el poema, no se siente forzada, no se siente que la literación de alguna forma se da de una manera artificial, sino que es muy orgánica, es muy natural. Y como estamos hablando también de flores, de un vegetal, podemos ir viendo en las imágenes cómo y podemos sentir realmente ese aroma, digámoslo así, marchito, ese perfume que exhala el rompimiento. Podemos ver, además, pues que es un universal al cual él está apelando. Podemos ver que si bien guarda una relación o una conexidad con lo emocional, no se queda en lo sensiblero, no es un poema sencillamente, vamos a decirlo así, de despecho, sino que todo lo que van simbolizando esas flores negras se va articulando con las palabras del poeta. Entonces es un poema de gran factura, pese a ser un poema de hace más de 100 años, es perfectamente inteligible, es perfectamente digerible también, porque muchos poemas de esa época, incluso de algunas más recientes, de alguna manera por la arquitectura de su construcción, resultan difíciles para los lectores, digamos, contemporáneos, de asimilar el mensaje. De pronto porque se eligen otras palabras, de pronto acá las imágenes son muy naturales, son hermosas, pero no pretenden de alguna forma ser encumbradas o ser inaccesibles al lector. Entonces usted puede entender perfectamente todo lo que está pasando, todo lo que simboliza también, ¿cierto? Y la esperanza en sí misma que también se puede marchitar fuera de un ámbito romántico. Entonces, son situaciones que permanecen y eso nos enseña Julio Flores por medio de su poesía, a generar unos textos que de verdad trasciendan determinadas circunstancias históricas y espaciales, aunque evidentemente son forjados en medio de las mismas, porque quizá si usted escribe un poema análogo hoy en día, de pronto no hablaría de flores negras, de pronto hablaría, no sé, de mensajes de WhatsApp, o vaya usted también a saber de qué podría hablar, pero es decir, de todas formas es importante tener en cuenta cómo un elemento simbólico como las flores, permanente, se va de alguna forma desarrollando a lo largo del poema y cómo encapsula una situación de este rompimiento y cómo el poeta logra mantener el interés en un poema corto, conciso, ¿cierto? Genera pues realmente esa armonía, ¿no? Entre la imagen, el contenido, ¿cierto? Y también la extensión del poema, ese, como hemos dicho ya muchas veces acá en el canal, ese triángulo poético. De todas formas, te invitamos a que nos dejes tu opinión, que te suscribas al canal,
Si ya conocías a Julio Flores, no lo conocías, te invitamos a seguir leyéndolo. Tiene muy buenos otros textos como La Araña, como El Ateo. Se pueden conseguir los textos, se puede hacer una lectura y vale la pena realmente aproximarse a estos poetas que conservan esa frescura a pesar del tiempo y con situaciones muy humanas que también nosotros podemos y que de hecho experimentamos a diario. Entonces te invitamos pues a que nos dejes los comentarios. Siempre es un gusto compartir en este espacio. No siendo más por el momento, nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.